Hola a todas las personas que nos ven y nos siguen en este canal. Soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. La última parte que presentamos hablaba de esa reunión que los Anunnaki, principales aquí en la Tierra, aprovecharon la visita de Anu y se reunieron aquí y decidieron muchas cosas tomaron decisiones que tienen que ver con el curso de los acontecimientos aquí en la Tierra. Y una de las cosas que ellos decidieron, eso fue después del diluvio, una de las decisiones fundamentales, podemos decir así, que tomaron, fue la de darle a los terrestres un sistema de gobierno, instalarlos en ciudades que ellos mismos se gobernaran. Y el sistema que le dieron fue el que ellos tienen allá en Nibiru, que es la monarquía. El rey Anu es el rey del planeta entero en Nibiru, es un gobierno planetario. Se habla esa lengua, la lengua de ellos allá. Entonces, ese mismo sistema para toda su colonia aquí en la Tierra, ellos se lo dieron a los hombres, a los terrestres, y nombraron el primer rey. Y en las tablillas sumerias está escrito cómo se llamó ese primer rey, en qué ciudad se instaló la monarquía por primera vez. Y cada vez que ellos se instalaban la monarquía en un lugar, en una ciudad, ellos le daban como diríamos, hay un aparato, ¿no? Tecnología pura de ellos, colocaban ese aparato en esa ciudad que era señal de que en esa ciudad estaba instalado el reinado. Después de un tiempo se le daba el reinado a otra ciudad y se llevaba ese aparato, hasta que en el tiempo desapareció. Y dice Zecharia Sitchin, continuando ese tema de cómo se estableció la monarquía, cómo los grandes dioses, los Anunnaki, le dieron ese primer sistema de gobierno a los terrestres, que no conocían sistemas de gobierno, porque quienes gobernaban antes del diluvio eran los Anunnaki. Tenían sus regiones, diferentes regiones, se las repartieron. Incluso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se narra ese hecho de dónde fue instalado el primer rey, cómo se le llamó. Dice el libro de Zecharia Sitchin, en aquella época aún no había realeza en la tierra. Los dioses eran los que gobernaban, eran ellos los Anunnaki. Pero el gran consejo, o sea, la reunión de los grandes Anunnaki con Anu, que llegó de visita aquí con su esposa, el gran consejo decidió cambiar aquello y conceder la realeza a la humanidad. Fíjense que eso coincide, ya Zecharia Sitchin nos lo señaló en otra parte, ¿no? Con la aproximación del planeta Nibiru aquí en nuestro sistema solar, entre Marte y Júpiter. Cuando estaba en esa posición era que ellos viajaban aquí a la Tierra y justamente en ese tiempo era donde se tomaban decisiones aquí en la Tierra que influenciaban los cambios que sucedían aquí en la colonia de ellos, que éramos nosotros aquí en la Tierra. O sea, cada 3.600 años, que es la órbita de Nibiru, llegando aquí a nuestro sistema solar, cada vez que pasaba ese tiempo de 3.600 años, que podían visitar rápidamente aquí el planeta, ir y venir en sus naves, entonces sucedían aquí hechos que cambiaban el desarrollo de la civilización. Y este hecho es uno de ellos. Darle la monarquía a los terrestres, darle una manera para que se gobernaran y hacer ciudades para ellos nada más. Las ciudades de los Anunnaki continuaron existiendo, donde solamente vivían ellos. Pero entonces la novedad fue esa, crear ciudades para los terrestres que tuvieran ellos su propio
gobernante, en este caso el rey, y que ellos siguieran adelante en ese proceso. Dice, en aquella época aún no había realeza en la tierra. Por eso en muchos textos antiguos se dice, y en la Edad Media se decía que el poder del rey le era dado por Dios. Y la iglesia justificaba eso, ¿no? Que el que se rebelaba contra el rey, se rebelaba contra Dios. O sea, los dos poderes se juntaron. Por eso vemos en las colonizaciones que hacían los europeos aquí en América y en África, pues le metían eso a los indígenas en la cabeza, ¿no? Que no se rebelaran contra el rey de España, el rey de Portugal, o el rey de Holanda, o de Inglaterra, porque era un hombre que había sido designado por Dios. Y le decían quién era Dios. Los indios los indígenas no conocían ese tal Dios que esos señores trajeron. Tenían sus dioses ellos. Entonces decía, la monarquía viene del cielo. O sea, siguió la manipulación después de miles de años, ¿no? Y el que se rebelaba contra el rey se rebelaba contra Dios, y el que se rebelaba contra Dios pues era un demonio, ¿no? Estaba influenciado por Satanás, que también se rebeló contra Dios, dice en los textos bíblicos. Y fíjense cómo va entonces la ideología instalándose, ¿no? El sustento religioso, dándole fuerza al sustento político ideológico, a la monarquía. Y lo mismo hicieron, eso no es novedad, porque eso fue lo que hicieron los Anunnaki con nosotros, con los terrestres. Dice, en aquella época aún no había realeza en la tierra, los dioses eran los que gobernaban, pero el gran consejo decidió cambiar aquello y conceder la realeza a la humanidad. Todas las fuentes sumerias, dice Zecharia Sitchin, coinciden en que la primera ciudad real se llamó Kis, ahí en Mesopotamia. Los hombres a los que designó Enlil, que era el que gobernaba en esa región de Mesopotamia, era el comandante en jefe de ellos aquí en la tierra. Dice, los hombres a los que designó Enlil como reyes recibieron el nombre de Lugal, que significa hombre poderoso, un Lugal. En el idioma de ellos, un Lugal, hombre poderoso significaba. Entonces el rey era un muñeco de los Anunnaki, diríamos hoy. Ellos son el poder detrás del poder. Y esa estructura continúa hasta el día de hoy. En muchos países de Europa, de Asia, de América, sigue el mismo esquema, miles de años después. Hay gente que elige al presidente, el pueblo cree que lo elige con esa fachada de democracia representativa y ponen a uno a votar. Incluso algunos países te obligan a votar. Si no votas, te multan, te quitan derechos civiles, sociales. En otros países el voto es voluntario, va a las elecciones a votar quien le da la gana. Pero hasta eso sí ha llegado en esa democracia representativa que solamente se benefician los ricos. Entonces, ¿quiénes colocan los presidentes en muchos de estos países? Estados Unidos, Europa, aquí en América, Asia. ¿Quiénes colocan los presidentes? Los grandes empresarios, los poderosos multimillonarios que controlan todo. Ellos son los que colocan los presidentes. El ejemplo más claro de que son los dueños del dinero que colocan los presidentes es Estados Unidos. Es la peor democracia que hay en el planeta. Pero ellos la presentan como que es un modelo, que es la mejor, y se la imponen con las armas a otros. Pues es lo peor que existe. Ustedes ven las elecciones en Estados Unidos. Es una carrera loca de esos candidatos. ¿Por qué? Por ganarse el favor del pueblo. No, es por ganarse millones, es encontrar donantes. Puedes sacar la mayoría de votos y no ganas la presidencia si no tienes más dinero para comprar a quienes. A los llamados representantes, a la Cámara de Representantes, que son los que eligen el presidente. Así es que funciona esa
llamada democracia en Estados Unidos. El pueblo es dejado de lado, eso es simplemente un instrumento ahí para que deposite votos, pero no es el voto de él el que decide, son las grandes élites, el 1% que controla a Estados Unidos, elige el presidente. Yo doy el dinero, entonces yo doy las órdenes, así funciona la cosa. Y en otros países nuestros, pues los grandes empresarios que colocan a los presidentes. Te financié la campaña, tú me obedeces a mí, el que da el dinero manda. Entonces son el poder detrás del poder. Y eso eran los Anunnaki. Nombran el rey sin pedirle permiso a pueblo ni a nadie. Y ellos están detrás ahí, decidiendo. Y lo quitan cuando le daba la gana, cuando no cumplía las órdenes que los Anunnaki le daban. Entonces el primer rey, muñeco diríamos hoy, esa falsa autoridad, diríamos hoy, desde un punto de vista más crítico, ¿no? El título que se le dio fue Lugal, que en ese lenguaje de los sumerios mesopotámicos significa hombre poderoso, un lugar. Y el primer lugar fue electo por Enlil, ahí en una ciudad de Mesopotamia donde él gobernaba, llamada Kis, la ciudad de Kis. Y en la Biblia aparece esa información que les estoy dando. En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, capítulo 10, dice Zecharia Sitchin, los hombres a los que designó Enlil como reyes recibieron el nombre de Lugal, que significa hombre poderoso. Nos encontramos con el mismo registro en el Antiguo Testamento, en el capítulo 10 del Génesis, verso 8 al 10. Dice ese texto de la Biblia, Kis, está nombrando a la ciudad de Kis donde inició el reinado. Kis engendró a Nimrod. Él fue el primero en ser un hombre poderoso, un lugar, o sea, el rey. Él fue el primero en ser el hombre poderoso en el país, que es el país con mayúscula, aquí lo escribe Zecharia Sitchin. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a esa región de Mesopotamia, ahí en Sumeria. Y lo elige el jefe de esa región, que es Enlil. Kis engendró a Nimrod. Él fue el primero en ser un hombre poderoso en el país, un lugar, un rey. Y los comienzos de su reino, Babel, pues después de Kis, Babel, Erech y Akkad. Todas ellas, esas ciudades donde se instaló el reinado, en la tierra de Sumeria, de Sennaar, dice el Génesis, Sennaar, Sumeria. Y dice Zecharia Sitchin, mientras el texto bíblico dice que las tres primeras capitales fueron Kis, Babilonia y Erech, las listas de los reyes, otro documento encontrado, mucho más antiguo que este texto del Génesis, la lista de los reyes sumerios afirman que la realeza se trasladó de Kis a Erech y luego a Ur, otra ciudad que estaba más al sur, ahí lo que hoy es Irak, en Mesopotamia, omitiendo cualquier mención a Babel o Babilonia, como se dice en hebreo. Entonces el orden era ese, Kis, Babel, Erech y Akkad. Pero la lista de los reyes dice que fue Kis, Erech y luego se fue a Ur, al sur. Omitiendo cualquier mención a Babilonia, se la dejaron fuera. ¿Quién mandaba en Babilonia? Marduk, que no era del clan de Enlil. ¿Quién mandaba en Ur, la ciudad aquella donde nació Abraham, su padre? Mandaba Nagnar, un hijo de Enlil. Dice, omitiendo cualquier mención a Babilonia, esta aparente discrepancia, dice Zecharia Sitchin, tiene un motivo. Creemos que tiene que ver con el incidente de la Torre de Babel, ahí en Babilonia, territorio de Enlil, que el Antiguo Testamento registra con no poco detalle.
la Torre de Babel. Creemos, dice Zecharia Sitchin, que fue un incidente que tuvo que ver con la insistencia de Marduk en que debía ser él, en vez de Nagnar, que estaba residiendo en la ciudad de Ur, allá en el sur de Babilonia, ahí, lo que hoy es Irak, y era hijo de Enlil. Dice, con la insistencia de Marduk en que debía ser él, en vez de Nagnar, el que debía poseer la siguiente capital de Sumer. Por eso en el texto bíblico aparece Babel en segundo lugar, o sea, la segunda ciudad que debería recibir el reinado, aquel aparato que se llevaba y se colocaba en esa ciudad, solo los Anunnakis lo tocaban y era señal de que en esa ciudad se había instalado el reinado autorizado por ellos. Entonces dice Kis, Babel, Erech y Akkad. La dejaron fuera Babel. Entonces la insistencia de Marduk en que debía ser él el segundo y lo violaron el acuerdo entonces. Se lo entregaron a Nagnar en el sur, en Ur. Era él el que debía poseer la siguiente capital de Sumer y no Ur, donde gobernaba Nagnar. Está claro que sucedió durante el reasentamiento en la llanura de Sumer, la bíblica Sennaar. A Sumer se le dice en la Biblia Sennaar. Cuando se estaban construyendo nuevos centros urbanos, ¿ves? Centros urbanos, los terrestres vivían en los campos, en el ambiente rural. No vivían en los lugares, en las ciudades, el ambiente urbano. Ahí vivían en los dioses, los Anunnaki. Entonces dice, cuando se estaban construyendo nuevos centros urbanos, nuevas ciudades. Y dice el texto del Génesis, capítulo 11, del 1 al 9, mientras viajaban desde el este, recuérdense que después del diluvio, después de la lucha de las pirámides, donde Enlil, Marduk y su hijo de Marduk, que era Nahue, se rindieron dentro de la pirámide, donde estaban ahí prácticamente prisioneros, con la intercesión de la hermana de Enlil y Enki, Ninmat, los consiguió librar de la muerte de manos de Ninurta y los llevó a su residencia allá en Tilmún, en la residencia que ella tenía allá en la península del Sinaí. Y que después Enki se reunió con su medio hermano y le propuso unos términos para rendirse. Y Enlil los aceptó. Y uno de los términos fue que Enki debía retirarse con toda su gente que estaban allá ocupando territorio de Enlil, en lo que hoy es Mesopotamia, retirarse hacia el sur, que es Egipto, que ese era su dominio. Entonces Enki debía retirarse con sus hijos hacia sus dominios en Egipto. Ellos estaban en el este, allá, por el lado de Turquía, de Líbano, Siria. Por esa región estaban. Entonces, al ser vencidos, tuvieron que abandonar esos territorios que eran de Enlil y dirigirse hacia el sur. Por eso dice el Génesis 11, y mientras viajaban desde el este hacia África, ¿no?, encontraron un valle en el país de Sennaar. Cabeza dura. Acuerdan que tienen que irse a África a ocupar sus dominios. Cuando vienen bajando desde Mesopotamia ahí, encuentran una villa y se instalan en el territorio. Se violan el acuerdo. Ustedes acordaron que se iban a África a ocupar sus dominios. Estos dominios aquí son de nosotros, del clan de Enlil. Y mientras viajaban desde el este, encontraron un valle en el país de Sennaar y se asentaron allí. Y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedra y el betún les sirvió de argamasa. Se detuvieron en el camino y en lugar de irse a África a ocupar sus territorios, se instalaron en el territorio de Enlil y construyeron una ciudad, Babil. ¿Y quién instigaba eso? Marduk.
con sus seguidores Anunnaki, sus seguidores terrestres también. Entonces se instalaron ahí y levantaron esa ciudad, pero no se conformaron con eso. Dice que también estaban levantando una torre de lanzamiento. Pues el plano era recuperar el poder de las lanzaderas, porque el que controlaba las lanzaderas en el Sinaí tenía el control y el poder aquí en la tierra y podía hasta dar un golpe de estado en Nibiru, porque eran las naves que se usaban para llevar el oro de aquí hacia allá. El contacto con Nibiru estaba en el espacio puerto. Entonces Marduk tiene ese plan de ser el gobernante aquí, sustituir a Enlil, construyendo su propio, centro, plataforma de lanzamiento ahí en esa ciudad donde se instalaron, en el país de Sennaar, o sea, ahí en Sumeria. Hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego. Eso se los enseñaron los Anunnaki a los terrestres. Y los ladrillos les sirvieron como piedra y el betún les sirvió como argamasa. Que el betún nace en esa región de Irak, sale de la tierra, del fondo de la tierra, el betún, como el petróleo que sale, y eso se usa. En muchos países nuestros del Caribe sale petróleo. Emana desde abajo de la tierra, señal de que hay ahí debajo una fuente de petróleo. Fue entonces cuando un instigador, que no dice el nombre, ¿quién fue que dijo hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego? No se dice, pero después en los textos siguientes se aclara y se deduce claramente que era Marduk el instigador de estos planes, porque él estaba atrás del poder. Fue entonces cuando un instigador, dice Zecharia Sitchin, anónimo, propuso el proyecto que provocó el incidente de la Torre de Babel, detenerse en territorio que no le correspondía, levantar una ciudad, levantar un gran templo ahí, una residencia para él, y encima querer levantar una torre de lanzamiento. Ahí fue el colmo, y Enlil dijo, esto no lo voy a aceptar. Y ahí se provocó el problema, el acontecimiento de la Torre de Babel, que es narrada en la Biblia y no se dicen todos los detalles. Por eso el texto sumerio es más antiguo, porque tiene más detalles. Y se fue entonces cuando un instigador anónimo propuso el proyecto que provocó el incidente de la Torre de Babel. Cuando dijo, vengan, construyámonos una ciudad y una torre cuya cúspide alcance los cielos. Hasta el texto del Génesis que habla de los Anunnaki. Esos textos del Antiguo Testamento, señores, hablan de ellos. No es del tal Yahvé. Eso es manipulación de las religiones del judaísmo, del cristianismo, del islamismo, que quieren reducir lo que eran los dioses, los Anunnaki, reducirlo solo a uno, al tal Yahvé o al tal Alá. Entonces el reduccionismo religioso es que confunde los textos. Todos lo quieren presentar como que es un personaje nada más, un dios. Pero los textos los desdicen, porque ya en el Génesis uno encuentra la contradicción, que no es un Yahvé. Porque en el momento se habla de la creación del ser humano, se dice hagamos. Entonces son varios de ellos, porque así fue que sucedió. Fue Enki, su media hermana y su hijo, los que crearon el terrestre con manipulación genética en un laboratorio, de biogenética diríamos hoy. Por eso dice hagamos, son ellos, a nuestra, es plural también, imagen y semejanza. Y por eso en la Biblia dice que cuando fue Yahvé a ver lo que estaban construyendo, la Torre de Babel, dice, le dijo a otros, que no se dice quiénes son, bajemos para ver lo que están haciendo. Era Enlil hablando con sus hijos, ahí en Nippur. Tenemos que bajar y destruir aquello. Ven, no. Los textos antiguos desenmascaran esa pretensión de estas tres grandes religiones de monoteísmo, ¿no? Presentar todo como que uno nada más, un tal Yahvé. Y los textos dicen, no, son los dioses, son ellos mismos. Dice el texto bíblico entonces en ese sentido de querer manipular todo con el monoteísmo, solo una divinidad, dice,
Y Yahvé bajó a ver la ciudad y la torre que los humanos estaban construyendo. Que a los terrestres estaban ayudando a Enlil y a sus otros compañeros Anunnaki a construir la torre de lanzamiento. Y Yahvé bajó a ver la ciudad y la torre que los humanos estaban construyendo y dijo a sus anónimos colegas, que la Biblia no dice, porque todo lo concentra que es un Yahvé, pero es plural que está, dice, esto no es más que el comienzo de sus empresas, según la Biblia dijo Yahvé. Pero ahora vamos a ver que el tipo está hablando con otros. Esto no es más que el comienzo de sus empresas. De ahora en adelante, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Y Yahvé les dijo a sus colegas, vengan, bajemos y confundamos su lenguaje para que no se entiendan entre ellos. Y el Señor los desperdigó desde allí por toda la faz de la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. Les desbarató el proyecto. Pero fíjense que es un proyecto el que Marduk con otros Anunnaki, los terrestres, están queriendo levantar ahí en territorio de Enlil, en Babil, que implica tecnología. Una lanzadera de naves ahí, o sea, una torre de lanzamiento, la torre de Babel, porque está en la ciudad de Babel. Hay algunas Biblias que hablan de eso, pero es todo manipulado, un puro disparate, de que no, que se querían construir, levantaron una gran torre para construirse un nombre. ¿Quién levanta una torre altísima que llega hasta el cielo, como dice, para colocar un nombre? La cosa más idiota la encontramos en varias Biblias, porque son traducciones manipuladas de los textos. Entonces le estaba diciendo que no es solamente una torre de lanzamiento, se trata de tecnología. Enlil no quiere que los terrestres tengan acceso a tecnología. Aprendan a construir una torre de lanzamiento. Los Anunnaki lo saben, lo pueden hacer. Por eso Marduk emprende con los otros Anunnaki, emprende el proyecto. Pero ahí están los humanos también, ayudando y trabajando. Y ellos podían tener acceso a esa tecnología. Nada de lo que se propongan después de esto les será imposible conseguir. Y es la misma actitud que toma Enlil, que es el Yahvé que está en el paraíso allá, diciéndole a Adán y Eva, si comen de ese árbol del conocimiento van a ser como nosotros, no podemos permitirlo, es la misma actitud, ¿ven? No se quiere compartir la tecnología para que avance esta raza de personas, se concentre entre ellos los Anunnaki. Y aunque los terrestres no fueron los culpados de levantar esa torre de lanzamiento en Babel, fue Marduk y sus seguidores, porque querían el poder. O sea, el problema era entre ellos, problema de poder. Pero que esa construcción implicaba eso, compartir tecnología con los terrestres también ahí, al construir la torre de lanzamiento. Y exactamente lo mismo pasa hoy, señores. Estados Unidos se ha opuesto la vida entera a que muchos países de América Latina, de Asia, tengan torres de lanzamiento de cohetes hacia el espacio, señor. Los ha bloqueado a todos. Les ha saboteado el proceso a algunos países. Le voy a poner un caso en concreto, el proyecto de Brasil de lanzar cohetes al espacio y colocar sus propios satélites allá. En un estado de Brasil en el nordeste, se llama Maranhão. Ahí hay una base de lanzamiento de cohetes en un municipio que se llama Alcántara, cerca del mar, del Atlántico. Municipio de Alcántara, cerca a pocos kilómetros de la capital de Maranhão, que se llama San Luis, porque esa ciudad fue fundada por los franceses que ocuparon esa parte ahí, se la quitaron a los portugueses y le pusieron San Luis en honor al nombre al rey Luis, no sé cuánto de ahí de Francia en esa época. Y dicen los informes de inteligencia que, y algunos escritos en diarios de Brasil, en periódicos de Brasil, años después de eso, que
En los días en que Brasil iba a lanzar un cohete para colocar en órbita un satélite propio, aparecieron en esa ciudad de San Luis varios norteamericanos, todos con maletas donde llevaban notebook y esas computadoras pequeñas, ¿no? De repente aparecieron en unos hoteles ese grupo de personajes que no es normal, nunca aparecieron por ahí antes. Y se instalaron en un hotel todos juntos, norteamericanos, con unas maletas pequeñas y unos... ¿Y qué pasó? Cuando lanzó Brasil el cohete, solo subió casi 1 kilómetro y explotó. Inmediatamente esos personajes desaparecieron del hotel, nunca más aparecieron en esa ciudad de San Luis. Los sabotearon porque no quieren compartir la tecnología, porque así ellos tienen más poder, controlan todo. Ustedes quieren construir un cohete, no dejamos que ustedes lo hagan. Son nuestros técnicos que tienen que fabricárselo a ustedes. Quieren colocar un satélite en el espacio, pues tienen que pagar para que nosotros se los construyamos y se lo colocamos allá. El control de la tecnología, pero se le fue de las manos la cuestión, porque ahora ya Rusia tiene, China tiene, Japón tiene, Irán tiene, la India tiene, y hay otros países que van en ese mismo plano ya de colocar. Venezuela tiene satélites ya, Argentina tiene satélites ya. O sea, y esos países, China, Rusia, Irán, ayudan a otros países a desenvolver esa tecnología. Estados Unidos no, Estados Unidos los bloquea. Les destruye los proyectos para que dependan eternamente de ellos. El egoísmo de esta gente. La quiebra moral de Estados Unidos como imperio ya no lo salva a nadie, porque cuando un imperio moralmente se destruye, no se reconstruye más. O sea, vivir así del engaño tantos años, del engaño, del chantaje, del abuso, del asesinato de miles de personas, lanzando bombas nucleares y nadie le toma en cuenta nada. O sea, nunca he llevado a la justicia, se sienten los dueños del mundo, hacemos o deshacemos según lo que nos dé la gana. Eso los ha enloquecido y ya no ven. Perdieron la lógica, la humanidad. Y ahora están desesperados viendo cómo Rusia y China se van enfrente de ellos, la India, y lo dejan atrás. Ese es el destino de los imperios que se comportan de esa manera, abusando. Miren lo que está pasando en África, ya los africanos se están librando, no queremos más colonialistas aquí, se nos van, lo están echando a todos, a los franceses, a los alemanes, a los estadounidenses. ¿Y a quién se están apoyando? En los rusos y en los chinos, porque ya tienen opciones para defenderse del abuso en que lo tenían los europeos y los estadounidenses, en base a las armas más avanzadas. Y ya no es así, ahora ellos están levantándose y expulsándolos. Y esas cosas no aparecen en la prensa vendida. Hay que leer prensa alternativa, señores. Hay un sitio que se llama actualidad.rt, es ruso en español. Hay otro que se llama Hispan TV, es de Irán. O sea, son muchos sitios alternativos para uno deshacerse de esta basura de noticias que nos manda la TV, la radio, y el cine, los periódicos en nuestros países, todos comprados por Estados Unidos. Entonces hay acceso a la tecnología. Enlil no quería eso, pues ya el terrestre va avanzando. Ya tiene naves en el espacio, no tripuladas. Entonces se va en ese camino. Él no quería, pero la realidad lo va sobrepasando. Esa actitud de Enlil está siendo sobrepasada por los terrestres. No lo querían. Si dejamos que tomen del fruto del conocimiento, van a ser como nosotros. No lo quería, pero está sucediendo. Le destruyó la torre, pero ya está sucediendo. Ya se han construido muchas torres de lanzamiento y se han lanzado. Entonces, se está avanzando por encima de esa actitud negativa y egoísta
Y dice Zecharia Sitchin que los desperdigó y les confundió el lenguaje. O sea, fue una decisión. ¿Por qué tantos idiomas distintos en el mundo? Los lingüistas que dan aulas en las universidades, en las escuelas, por esa ignorancia de estos textos sumerios, no se interesan por ellos, no saben el origen de las lenguas en el mundo, inventan un monte de teorías que son puro disparate. Fue una decisión de ellos, pero no fue una cosa de un día, ¿no? Que estaban construyendo la Torre de Babel y llegó Enlil con sus hijos y bajó y le destruyó todo y le confundió las lenguas. Eso no sucedió así. Es un proceso de años. Enlil ordenó, y lo que estoy diciendo se saca de los textos del libro perdido de Enki, que está basado en las tablillas sumerias traducidas, no por mí, por Zecharia Sitchin, que sabía traducirlas y leerlas. Fue un proceso de años. Enlil ordenó a varios Anunnaki, entre ellos Enki, algunas mujeres y hombres, que a cada región, a cada pueblo, a cada reino se le diera un lenguaje, se le fabricaron lenguaje, y así lo hicieron. Ahí vino eso de confusión de las lenguas. Y que muchos reyes iban a invadir a otros reinos y no podían porque no había comunicación, no se entendían. Uno le mandaba una amenaza al otro, un mensajero, y el mensajero llegaba allá y hablaba un monte de disparate y el otro decía, ¿y qué está hablando este tipo? Y le mandaba un regalo al otro rey que le mandó una amenaza escrita, pero aquel no la podía leer porque no entendía el idioma. No existían escuelas para entender, estudiar un idioma de otra región, de otro reino. Entonces se dieron esos casos así curiosos, ¿no? El rey de Aracta mandó, ahí en Mesopotamia había un rey, Erec, y envió un mensajero a Aracta, que era un reino que estaba allá en el Valle del Indo, diciéndole, entrégame las riquezas de tu reino y serás mi vasallo. Y aquel que no entendía el lenguaje del que llevó el mensaje, le dije, ¿qué será lo que está? Y no pudieron descifrarlo, no había profesores para dar traductores. Lo que hizo fue que le mandó un regalo de presente. Y aquel lo recibió y tampoco entendió lo que dijo aquel, el mensaje que le envió. O sea, no se entendían y tuvo que parar el proyecto. Pero ¿cómo? Solo después llegó una mujer Anunnaki y le enseñó a uno de ellos a hablar el idioma del otro. ¿Ves? Ellos tenían la capacidad, crearon los idiomas y también daban las aulas para que otros los aprendieran. Ese es el origen de tantas lenguas distintas en el planeta. Pero el texto bíblico también dice que antes los hombres tenían un solo lenguaje. Ustedes leen ese texto de la Torre de Babel, van a encontrar donde dice que antes de bajar hacia la llanura de Sumeria, la gente hablaba una sola lengua, es la lengua de los Anunnaki, se comunicaban con todos, entre todos. No dice que Abraham se comunicaba con Dios, que Moisés se comunicaba con Dios, pues hablaban la lengua de ellos. Era la lengua universal. Entonces la confusión de lengua, los distintos idiomas, es un proyecto estratégico de los Anunnaki en contra de los terrestres, para que no se unan. ¿Sí? Desúnelos, divídelos y vencerás. Los desperdigó también, dice, los envió a diferentes lugares y le enseñó diferentes idiomas a cada grupo. Entonces es difícil entenderse y unirse. Pero una táctica, diríamos, militar, político-militar de Enlil. A dar la orden, enséñele distintas lenguas. Así nunca más van a intentar hacer un proyecto como este. En el fondo estaba asustado, porque él mismo lo reconoce, ¿no? Nada de lo que se proponga esta gente será imposible si le dejamos que levanten una torre de lanzamiento. Porque se está hablando de un terrestre civilizado, no es un salvaje. Y entonces sigue diciendo el texto de Zecharia Sitchin, es un dogma de los recuerdos históricos sumerios que hubo un tiempo en que la humanidad hablaba al unísono, está en el texto del Génesis. Y también afirman que la confusión de lenguajes junto con la dispersión de la humanidad
Se fueron a diferentes partes del planeta Tierra, se dispersó la humanidad por todo el planeta. ¿Por qué hallamos terrestres en todo lugar del planeta? Porque se dispersó la humanidad. Fue una decisión también de los Anunnaki. Los terrestres se dispersaron. Dice, y también afirman que la confusión de lenguajes junto con la dispersión de la humanidad fue una decisión deliberada de los dioses. No de ese tal Yahvé, como dice la Biblia esa manipulada. Al igual que el Antiguo Testamento, los escritos de Beroso, aquel sacerdote que le escribió la historia y la prehistoria, la historia antigua a los reyes ahí de Mesopotamia, Beroso. Al igual que los escritos de Beroso daban cuenta de que los dioses introdujeron gran diversidad de lenguas entre los hombres, o sea, entre los terrestres, que hasta aquel momento habían hablado todos el mismo lenguaje. Por eso, señores, es importante aprender otros idiomas. Cuando usted aprende otros idiomas, usted se enriquece. Usted se comunica con otra cultura, otro punto de vista sobre todo. Un punto de vista diferente al que usted tiene, con el que usted nació, se creó, se formó. Y ahí usted se enriquece. Viajar a otros países, conocer otras culturas, compararlas con la cultura que usted tiene, ver cómo se hacen las cosas allá y cómo se hacen donde usted nació. Eso enriquece mucho, aprender otros idiomas, aprender a pensar como aquellos. Entonces eso es una gran riqueza, porque eso es lo que está en el origen del ser humano. Tener una sola cultura y una sola lengua, eso es lo que está en su origen, por eso es que la riqueza está allá. Cuando usted aprende otros idiomas, se enriquece, otra cultura, se enriquece. ¿Qué es lo que han hecho los imperios terrestres? Han deformado todo. Que se creen que una cultura es superior a otra, y entonces vamos a civilizarlos. Ahí se perdió todo el sentido de la originalidad que había, de la riqueza intercultural. Ya estas personas que se ven más que otros, miran de arriba hacia abajo a otras culturas, entonces se pierden de la riqueza porque piensan que no tienen nada que aprender de esa otra cultura. Pero estamos en el mismo planeta y es imposible. El enriquecimiento cultural se dio y se sigue dando, solo que es ocultado para que unas culturas parezcan más superiores que otras. Cuando llegaron los españoles y los portugueses aquí a América, viajaban en los barcos comiendo galletas con sal y agua que se podrían al poco mes ya estaban podridas, y el vino agrio, y pasaban hambre comiendo esos disparates, galletas con gusanos. No tenían una manera de tener un alimento que durara meses o años sin podrirse en los barcos. ¿Y qué es lo que le descubrieron aquí, encontraron aquí, que los indígenas le enseñaron en todo el continente? La yuca, los indígenas la deshidratan hasta el día de hoy. La deshidratan la yuca, le sacan las toxinas tóxicas y la convierten en una harina que dura años almacenada y no se pudre. Y hacen tortas. En el Caribe, algunas regiones se llama casabe. En Brasil se le llama, en el nordeste de Brasil se usa lo mismo, pero con otro nombre, más blando. Es el producto de la sabiduría de los indígenas. Cuando los portugueses y los españoles descubrieron eso, nunca más viajaron comiendo galletas podridas en los barcos. La harina duraba años en los barcos almacenada en sacos. Y era solo cogerla y ponerla en algo caliente y ya estaba pronta, lista para comer, con carne seca o lo que quisieran.
Eso no se dice en los libros de historia, lo que le enseñaron. Le enseñaron la metalurgia. Los indígenas sabían fundir cantidades de metales que los europeos no sabían. Nada de eso se dice que aprendieron, sino que siempre dice la misma estupidez. Vinieron a civilizarnos, dice. Esa es la lengua del estúpido que no entiende lo que significa el enriquecimiento cultural y se siente superior. Y más aún, ¿quién le enseñó a los europeos a tomar baño? Los africanos que fueron allá y duraron casi 400 años, que le llamaban los blancos, le llamaban de moros. Los indígenas le enseñaron a bañarse, la higiene, y dicen que vinieron a civilizar. Y otras cosas más que no se mencionan. Entonces, dice Zecharia Sitchin que cuando todos los hombres hablaban la misma lengua, algunos entre ellos se propusieron erigir una grande y elevada torre que les permitiera trepar hasta el cielo. Era una torre de lanzamiento. No era para subirse al cielo y mirar la llanura. No es nada de eso. Pero el Señor, enviando un torbellino, confundió sus intenciones y le dio a cada tribu un lenguaje propio. La conformidad de los relatos sugiere la existencia de una fuente común. Entonces, si el relato bíblico y el relato de sumerio de Beroso coinciden, significa que los dos tienen una fuente común, dice Zecharia Sitchin. La conformidad de los relatos sugiere la existencia de una fuente común más antigua, de la que obtuvieron su información tanto los compiladores del Antiguo Testamento como Beroso, el caldeo, ahí en Mesopotamia. Aunque se acepta en términos generales que este texto original no se ha encontrado todavía, eso se acepta en términos generales, que ese texto original, que es el común para los mesopotámicos y el biblista, se acepta que no se ha encontrado, pero Zecharia Sitchin dice que sí, fíjense. Aunque se acepta en términos generales que este texto original no se ha encontrado todavía, lo cierto es que George Smith, en su primera publicación de 1876, que fue un investigador de esos que van de Europa ya a Oriente a desenterrar cosas y llevárselas, que después que el Imperio Otomano perdió, cayó, los ingleses fue que agarraron todas esas regiones de Medio Oriente para ellos y comenzaron a llevarse tesoros arqueológicos. Hasta el día de hoy lo tienen en los museos, todas esas tablillas, miles y miles de tablillas, estatuas, columnas. Eso fue el robo que todavía no lo devuelven. Manía de robarse la cosa de los otros, esos europeos. Y dice Zecharia Sitchin que ese George Smith en 1876 dio cuenta del descubrimiento en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, ahí en Mesopotamia. Él fue allá a excavar y se descubrió el lugar donde estaba la biblioteca de ese rey de Nínive llamado Asurbanipal. Y ahí se descubrieron cientos y miles de tablillas en ese palacio desenterrado, que era una biblioteca también. Y se encontró esa tablilla donde el texto parece el texto base de ese texto bíblico y del mesopotámico. Dice, de un mutilado relato de parte de la historia de la Torre de Babel, y llegó a la conclusión de que el relato se escribió originalmente en 2 tablillas. Ese tal Smith llegó a la conclusión en la que él encontró, en la tablilla que él encontró, había 6 columnas de texto cuneiforme, escrito en forma de cuña. Pero solo pudo recomponer fragmentos de 4 columnas. Las otras estaban muy deterioradas o raspadas. Indudablemente es una versión acadia del relato sumerio de la Torre de Babel. Una versión acadia. Akkad, que fue una gran ciudad ahí, junto con Sumeria en el sur de Babilonia. Y queda claro allí, dice Zecharia Sitchin, que el incidente no lo provocaron los seres humanos, sino los mismos dioses luchando por el poder.
Los seres humanos no fueron más que unas marionetas en el forcejeo por el poder entre los llamados dioses, los Anunnaki. Recompuesto por George Smith y retraducido por un tal Boscawen en una obra que escribió llamada Transacciones de la Sociedad de Arqueología Bíblica. Este hombre en el volumen quinto escribió 5 volúmenes, parece, o más, no se sabe. En el quinto volumen, este señor, el relato comienza con la identificación del instigador. Recuérdense que en la Biblia no se dice quién es el instigador, sino que alguien dijo, vamos, construyamos una torre. No se dice cuál fue, no se nombra, se generaliza. Pero dice que en este texto dice, el relato comienza con la identificación del instigador. No obstante, los daños en las líneas borraron el nombre del instigador. ¿Qué cosa, eh? La parte que más se necesita de repente está borrada, apagada. Eso me recuerda algo que sucede que no es fortuito. En varias estatuas alrededor del mundo están casi todas con la nariz echada a perder o parte del centro de la cara, de manera que usted no puede identificar el personaje completamente por el rostro. Y no es coincidencia, hay alguien que se dedica a eso, a desfigurar estatuas. ¿Con qué fin? Con el fin de desinformar o impedir el acceso a ese rostro, a esa raza. No es fortuito, señores. Pueden buscarlo en varias culturas. Las estatuas siempre con la nariz cortada. Sobre todo en esas que vienen de Oriente Medio. Son llevadas a Europa. La nariz cortada, deformada. ¿Por qué solo la nariz? Porque así les dificulta la identificación del rostro. El ejemplo clásico de esa política, que no es fortuita, es la esfinge que hay en Egipto. ¿Por qué le cortaron la nariz a la esfinge? En textos del libro Periodo de Enki se nos dice que la esfinge es la cara del hijo de Marduk, Osiris, que fue muerto por su hermano Set. Entonces, esta cuestión de la tablilla, que justamente donde está el nombre del instigador, ahí está apagado, no se puede leer esa parte, no es coincidencia. Dice, los daños en las líneas borraron el nombre del instigador. Solo esa partecita ahí. Los pensamientos del corazón de este dios eran malvados contra el padre de los dioses en Lil. Contra el padre de los dioses estaba enfrentado. Entonces es lógico que quien está escribiendo es a favor del Lil, contra Marduk. Es un enlilita, es un terrestre a favor del Lil, que escribe contra Marduk y sus seguidores, a los que le dice malvados, que se han enfrentado al padre de los dioses. El comandante en jefe de ellos aquí en la tierra es Enlil, padre de los llamados dioses por los terrestres. Para lograr sus malvados propósitos, corrompió a la gente de Babilonia para que pecara, dice ese texto en esa tablilla, induciendo a grandes y pequeños para que se mezclaran en el montículo. ¿Ven? ¿Cuál fue el pecado? Es un término religioso. No es nada moral, no tiene que ver con moral. Hicieron tal cosa, no sé qué. No, es que se unieron al proyecto de la construcción de la torre de lanzamiento. A eso se le llama pecado. La iglesia, las religiones convierten el pecado, lo han moralizado todo. Si usted se rasca ya debajo de la cintura, ya es pecado. Le meten el mote de pecado a todo. Lo moralizan todo. Eso no existía. Ese lenguaje lo meten las religiones y se lo aplican a los contrarios de ellos. Es como hoy, se demoniza a una persona y después se le ataca, ¿no? Porque es la víctima. ¿Y quiénes lo demonizan? Los que tienen el control de los medios de comunicación. Ese es un demonio, ese es Satanás, ese es no sé qué, eso, el enemigo.
el eje del mal, como dicen en Estados Unidos, ese del eje del mal. Ellos demonizan a los enemigos que se les revelan, ¿no? Que tienen el control de los medios de comunicación. Y mucha gente se traga el cuento. Dice, para lograr sus malvados propósitos corrompió a la gente de Babilonia para que pecara, induciendo a grandes y pequeños para que se mezclaran en el montículo, o sea, en la torre que iban levantando, en el montículo. Cuando la pecaminosa obra llamó la atención del señor del montículo puro, o sea, de Enlil, el jefe, ya identificado con Enlil en el cuento del ganado y el cereal. Enlil es un texto que se descubrió en unas tablillas. Los expertos europeos le meten unos títulos lo más ridículos que uno que lee se da cuenta, ¿no? Porque para estos señores, como yo les digo, todo es leyenda, todo es mitología, y de ahí no salen. En esa burrada mental ellos no salen de ahí. Los textos que son históricos, como nos dice Zecharia Sitchin, son textos históricos, no es leyenda, no es mitología. Estos llamados expertos europeos estadounidenses lo llaman de mitología. Y le ponen unos nombres ridículos. Oye el nombre. El cuento, dice, el cuento del ganado y el cereal. Donde se narra que Enlil al cielo y sobre la tierra habló. Elevó su corazón al Señor de los dioses, Anu, su padre. Su corazón solicitaba una orden. También elevó en aquel momento, sería su corazón o su voz, a Danquina. ¿Quién era Danquina? La esposa de Enki, madre de Marduk. Dígale a su hijo que deje ese proyecto de levantar esa torre de lanzamiento. Vaya usted que es su mamá, dígaselo. Eso se sigue haciendo hasta el día de hoy. Un tipo fue a asaltar un banco y llaman a la mamá para que le dé un mensaje por teléfono. Mi hijo, deja eso, entrégate. Es lo mismo que sucede hoy, señores. Estas no son cosas que miles de años atrás ya se perdió. Mitología no, leyenda no. Son cosas que pasan hoy. Si seguimos con las mismas actitudes de ellos. Enki va donde la mamá, Danquina, la mamá de Marduk. Díganle a su hijo que dé ese proyecto. Está buscando a alguien que interceda. Pero la mamá apoya al hijo, como hacen muchas madres hoy. Que sea ladrón o sea bueno el hijo, o sea inocente, lo apoyan. Pero hay madres serias que también tienen los pies plantados en la tierra, que lo dicen claro a los hijos. Yo no le voy a pasar la mano a usted por la cabeza. Si roba, yo lo voy a llevar a la policía para que lo metan preso. Que yo no estoy criando hijo ladrón. Tienen carácter esa mujer, y eso le transmiten a los hijos. Sobre todo a esos vagabundos que se tuercen. Eso no fue lo que yo le enseñé a usted, a robar, a quedarse con las cosas de los otros. Entonces usted va a la policía ahora, yo lo voy a llevar. Padres y madres que tienen esa visión más clara de lo que es ser padre y madre, que no apoyan a los bandidos y los sinvergüenzas, toman esa actitud. Y son por miles que existen. Como también existen otros miles que son unos alcahuetes, o sea, apoyan la vagabundería del hijo. Desde pequeño, lleva el niño una cosa que se robó y el padre y la madre lo apoyan y dice, ay, qué bueno que encontraste eso, dámelo aquí, ven, colócalo aquí. Y el tipo pues sigue creciendo y sigue robando porque el padre y la madre le alabaron esa hazaña que hizo. Cuando el tipo es grande y le dan un cargo, ¿a qué es que va a hacer? Lo primero que va a hacer es un esquema para ¿qué? Para robar el dinero del pueblo. Sea diputado, sea senador, sea político, sea militar, sea lo que sea. A robar porque ya desde pequeño le viene la manía. Nunca le dieron por la mano con una chancleta, como una sandalia que le doliera, que le picara, que se fuera llorando, o le arrancaran una oreja, que pitara del dolor, para que deje de estar cogiendo las cosas de los otros. Muchos no le hicieron eso los padres y la madre y hoy son grandes ladrones y están presos y lamentándose porque no le dieron una buena zurra, una buena pela, como se dice, para que dejara de hacer lo mal hecho. Porque hay gente que así es que se va por el camino correcto. Cuando le dan un buen tape en la cabeza, mientras le están hablando no hace caso.
Mientras le están dando palmaditas en la mano, no hace caso, se burla de usted. Cuando usted le agarra y le retuerce la oreja, casi se la arranca, o le da una buena zurra en un cuarto, una buena pela, como dicen algunos países, el tipo llora y se lamenta y se pone bravo, pero eso lo agradece después que está grande. Yo no estoy preso por ladrón, por la pela que me dio y la golpiza que me dio mamá y papá por yo haber robado tal cosa. Tuve que ir a devolverla, pasar la vergüenza y devolver lo que me robé, porque me dieron una golpeada que nunca más lo hice. Ese agradece esa golpiza. Porque hay gente que se corrige así, no hay manera, el ser humano es así. Otros se corrigen hablando, pero la mayoría se corrige así. Cuando le dan sucede un acto que los estremece, que los hace abrir los ojos. Entonces, si hay muchas madres sinvergüenza hasta con la justicia, no, fulano robó, que lo lleven a la justicia, que el juez lo condene. Pero si fue el hijo, no, pero espera ahí, entonces hablan con el juez, y el juez, no, que ese es mi primo, que ese es mi abuelo, que ese es mi tío, que ese es mi sobrino, y hacen un rejuego que al final terminan pasándose la justicia en medio de las piernas. Solo porque es mi hijo, mi primo, mi abuelo, mi tataranieto, mi amigo. El principio de la justicia lo dejan de lado. Se lo pisan, le ponen el pie encima, se le echan a los puercos. Así hay mucha gente que crece de esa manera y eso es una desgracia después para la sociedad porque hay países, miles de países, sobre todo en nuestro continente, que lo tiene hundido en la miseria es la maldita corrupción de esa gente que desde pequeño no se lo corregían solo pasándole la manita en la cabeza. Y él, pues, si es así, entonces vale la pena robar porque es solo una palmadita en la mano y pronto. Bueno, vale la pena seguir robando. Yo, el juez lo defiende porque es su primo, ¿no? No puedo mandar a mi hijo preso. Al otro sí, pero a tu hijo no. Entonces la justicia, ¿qué es lo que es? Un paño sucio que tú lo coges y se lo pones aquí o allá donde te convenga. Así que se vive mucha sociedad y así no avanza en la sociedad, sino así se promueve la corrupción y la sociedad cada día va degenerando y produciendo una basura humana, violencia, pobreza, miseria, gente sin honor, sin honestidad, sin escrúpulos a la hora de robarse, matar. No importa que otros se mueran de hambre. Entonces, esa conciencia no se crea en las personas, ni en las escuelas, ni en muchas familias, ni en las iglesias. Fíjense, yo les dije una vez lo que hacen esas iglesias, eso es lo peor que se está haciendo. Esas iglesias llamadas cristianas y la católica también y otras. Llega un tipo ladrón y corrupto y le dice al pastor que le haga una oración. Y el pastor descubre que el tipo tiene mucho dinero y le dice y le da una labia para que coloque el cartón de crédito que él tiene ahí, se lo entregue a la iglesia, porque dando es que se recibe, y le lee ese texto de la Biblia, aquel ladrón y corrupto. Y el tipo, lo dijo Dios, no para él que lo dijo Dios, lo que está en la Biblia lo dijo Dios. Y entonces después que hace eso, le coloca la tarjeta de crédito a nombre del pastor, o del sacerdote de la iglesia, o del obispo. Entonces le hacen una oración y lo descargan de toda inocencia. Le dicen, mira mi hijo, lo que tú tienes adentro es Satanás que te ha llevado a cometer todos esos errores, robarte la cosa de los otros, robarte el dinero del pueblo, robarte la educación, el dinero de educación, de la salud de la gente. Eso no eres tú, mi hijo, es Satanás que está dentro de ti, que te ha llevado a cometer esos errores. Pero no te preocupes, que aquí te vamos a sacar a Satanás de dentro y tú vas a ser libre de ese demonio. Y le hacen una oración y fuera Satanás, para aquí, para allá hay una gritería y el tipo sale feliz de la vida. Que no soy yo no soy responsable de lo que yo hice. Es Satanás. Le echaron todo encima al pobre diablo.
Y el tipo sigue con la misma mentalidad de ladrón y corrupto, y ahora más porque ahora está apoyado por Dios. Eso lo darle un dinerito al pastor, al padre, y ya estamos limpios. Y eso sucedía en la Edad Media. ¿Por qué se dividió la Iglesia Católica en la Edad Media, señor? Y surgieron otras ramas por la corrupción que venía desde Roma, porque de arriba hacia abajo siempre. Las indulgencias, ¿qué eran las indulgencias? Era eso. Los sacerdotes iban por todos los países de Europa a recolectar dinero para el Papa de Roma, para que los obispos y el Papa vivieran bien como millonarios allá. ¿Y qué es lo que hacían? Perdonándole los pecados a los pobres que ya la habían. Ellos mismos le metieron los pecados en la cabeza a la gente y después iban a perdonárselo. El que dé tanta moneda queda libre. Y muchos sacerdotes se burlaban. Oye, qué lindo suena el sonido de las monedas cuando caen en la alcancía. Así se van librando las almas de los pecados. Entonces el rico que tenía más dinero daba más y era más, tenía más indulgencia, ¿no? Se le perdonaba más. Esa corrupción sigue hasta el día de hoy. O sea, lo que le estoy diciendo no es nada normal, se sigue dando. Cuando esa mentalidad se infiltra en las sociedades. Y seguro que muchos de ustedes han vivido esas cosas. Tú quieres crear un hijo parásito, ladrón, dale todo lo que te pida. Y él va a crecer pensando que lo que él tiene se consigue sin esfuerzo. Porque todo lo que yo necesito mi mamá me lo da. ¿Por qué? Porque aquella alcahueta burra entiende que crear hijos es darle todo lo que ella no tuvo. Esa es la mentalidad de muchas madres y padres con los hijos. Le voy a dar todo lo que yo tenga, le voy a dar todo lo que yo nunca tuve. Entonces aquel tipo se acostumbra a que le den, que le den, que le den, no hace ningún sacrificio para conseguir nada. Cuando es grande, crece con la mentalidad, ¿no? Las cosas que me ayudan, que me acomodan, se consiguen fácil. Pues a robar, a vender droga. No, yo no voy a trabajar, eso es demasiado sacrificio. Lo aliciaron, lo dirigieron por el camino equivocado, los mismos padres y la madre. Lo deformaron y también lo deshumanizaron. Y entonces sigue diciendo aquí la lectura que Danquina apoyó a su hijo. Enki fue a decirle, mira Danquina, habla con tu hijo, dile que no siga con ese proyecto, no lo vamos a permitir, estos son mis territorios, llámale tú la atención. Y Danquina dijo, yo apoyo a mi hijo. Ese es el tema que estamos tratando, ¿no? Aplicándolo hasta el día de hoy. El apoyo de la madre, del familiar al otro. Y dijo ella, con mi hijo haciendo, dice. Dijo esta Danquina. En el incompleto versículo que sigue, Danquina afirma que su número, su rango numérico estaba por tratar. Ellos tenían un rango numérico, los Anunnaki, ¿no? El 60 es de Anu, el 50 era de Enlil, y se lo transmitía a Ninurta, a sus herederos. El 40 era de Enki, a sus herederos se lo transmitía. O sea, eran unos números que ellos se asignaron, pero que no era solamente un simple número. Eso implicaba muchas cosas a nivel social, ideológico. Tener un número. Y sigue diciendo el texto, más tarde, de Sicharia Sitchin, la porción legible de la columna 3 de esta tablilla sigue hablando de los esfuerzos de Enlil por hacer desistir al grupo rebelde de sus planes de levantar la torre de lanzamiento en Babil. Y entonces, elevándose en un torbellino, que es una nave pequeña que ya se la mostré en el penúltimo o antepenúltimo video de estos, le mostraba un torbellino, ¿no? Un antiguo, en textos antiguos diseñados y un actual. Siguen apareciendo ese tipo de naves. Un torbellino, una nave pequeña no se puede transportar 3 o 4 personas y armas también llevar. Entonces dice que Enlil, es una nave elevándose en un torbellino. O sea, no es que se armó un remolino de aire y él se subió. No tiene nada que ver con eso. Es un tipo de nave, un torbellino. Por eso Sicharia Sitchin lo escribe con mayúscula, torbellino. Que en el lenguaje sumerio dice Nunannir, un torbellino. Elevándose en un torbellino
Enlil del cielo a la tierra habló. O sea, desde arriba le dirigió la palabra, con un altoparlante, diríamos hoy. Como hacen esos helicópteros hoy, igual. Cuando están en una región donde hay muchos narcotraficantes, van, o muchas personas en el tránsito, en las calles, le habla desde el helicóptero y se escucha la voz clarísima. O desde el carro, desde la policía. O sea, tienen altavoces para... Él le habló desde encima, es algo normal, no es nada extraño. Elevándose en un torbellino, del cielo a la tierra habló. Pero por su sendero no fueron, o sea, no le hicieron caso a lo que él estaba diciendo. Se enfrentaron violentamente contra él. Cuando Enlil vio esto, descendió a la tierra. Pero ni siquiera su presencia en el lugar cambió nada, la actitud de lo que estaban queriendo levantar la torre de lanzamiento. En la última columna de la tablilla leemos que al no conseguir un alto de los dioses no tuvo más elección que recurrir a la fuerza. Y dice el texto, a su torre fortaleza, o sea, la torre de lanzamiento que estaban construyendo, a su torre fortaleza en la noche dio absoluto fin. Por eso dice el texto en el Antiguo Testamento, vengan y bajemos para que destruyamos su oro, porque es Enlil y sus hijos que tomaron esa decisión frente al rechazo de Marduk y su gente. No, vamos a continuar. Entonces Enlil decidió con sus hijos, por eso dice el texto, hablando en plural en el texto bíblico. No es el tal Yahvé, es Enlil y sus hijos. A su torre fortaleza en la noche dio absoluto fin, en su furia una orden dio también, una gran dispersión fue su decisión, lo dispersó. Dio la orden de que se confundieran sus designios, varias lenguas, enséñele en varias lenguas a cada grupo. La carrera de ellos detuvo. Entonces no fue que él llegó allá y le mandó cañonazos a la torre de Babel así y por efecto de magia salieron todo el mundo hablando un idioma distinto. No, nadie en el mundo habla un idioma distinto sin aprenderlo primero. Entonces fue un proceso de años, como ya les dije. Enlil le ordenó a varios Anunnaki, hombres y mujeres, que le enseñaran a cada región un idioma distinto. Y le fueron dando clases poco a poco, la gramática de ese idioma se la fueron enseñando, hasta que se asumió esa lengua. Y hacían eso en diferentes lugares. No fue algo que cayó del cielo así, como mágico. Siguió el proceso normal que se sigue hoy para aprender una lengua. Estudia la gramática, las partes de la gramática de esa lengua, la pronuncia, se va adaptando la lengua a esa pronunciación desde que son pequeños, desde niños, y ahí ya se le va colocando esa lengua como la lengua materna. Es un proceso de años. Eso lo determinó Enlil, o sea, fue un proyecto de él para dividir y dispersar. Dice Zecharia Sitchin, el antiguo escriba mesopotámico terminó el relato de la Torre de Babel con un amargo recuerdo. Debido a que ellos contra los dioses se rebelaron con violencia, violentamente lloraron por Babilonia. Mucho lloraron. El ataque destruyó todo y mucha gente tuvo que salir corriendo para no morir en el ataque. Lo dispersaron, o sea, la obra que estaban construyendo le entristeció y muchos lloraron y tuvieron que esconderse y irse a otros lugares. La versión bíblica también cita a Babel, Babilonia en hebreo, como el lugar donde tuvo lugar el incidente. El nombre es significativo, pues en el original acadio, Babli, significa puerta de los dioses. O sea, el lugar por el cual los dioses entraban y salían de Sumeria. Esa ciudad, Babil. Está un poco al norte de Mesopotamia, Babil. Casi quedaría hoy en lo que es territorio de Siria, mientras Siraki está allá al sur, toda esa región de Mesopotamia. Por ahí está la ruina de Babil todavía. O yo estoy equivocado, es
Babil actualmente está en el territorio de lo que es Irak. En la época de ellos quedaba al norte de Sumeria, que estaba más al sur, y Ur, que estaba más al sur de Irak. Pero Babil todavía está, Babilonia está todavía, las ruinas están ahí. Hay un famoso rey que vivió ahí, que levantó un gran palacio, ¿no? Los jardines de Babilonia, ese rey, con un palacio enorme con unos jardines. Está en Irak, no en Siria, como yo dije. Que era la ciudad de Marduk. En esa ciudad, ahí tenía él su templo grandísimo, de varios pisos, como se dice. Se le llamaba el Esagila. Una casa como una torre grande, ¿no? Y ahí murió. Ahí murió, ahí su cadáver lo cuidaban los sumos sacerdotes que administraban su residencia, que es el templo de él, ahí en Babilonia. Ahí lo encontró muerto su hijo Alejandro Magno, era hijo de Marduk, con la mujer del rey Felipe o Filipo de Macedonia. Marduk la dejó embarazada, tomó la forma de un sacerdote egipcio que fue a visitar al rey y entró en la habitación y la dejó embarazada. Ahí nació Alejandro el Grande. Por eso en la comidilla del palacio del rey macedonio Felipe era esa, ¿no? El chismorreo era ese. Alejandro no es hijo del rey, es de un sacerdote egipcio que vino por aquí, un mágico. Era Marduk. Por eso es que Alejandro, cuando va invadiendo todos esos territorios, llega ahí a lo que es Canaán, el Sinaí, ahí detiene su ejército y con un grupito pequeño baja hacia Egipto a encontrarse con unos sabios sacerdotes servidores de ese dios Marduk, que en Egipto se le llamaba Ra, a cuestionar, a preguntarle al sacerdote del dios Ra, y ellos le confirman: sí, Alejandro, te estábamos esperando, tú eres hijo de Ra, el Altísimo. Y él tuvo hijos, ellos tenían hijos con varias terrestres, no era normal entre ellos. Entonces él era hijo de Marduk o Ra. Entonces sigue diciendo el texto aquí de Secharia Sitchin, que era la puerta de los dioses, Babil ahí. Fue allí, según la narración bíblica, donde los conspiradores planearon construir una torre cuya cúspide alcance los cielos, lo que hoy es Babilonia en Irak. Las palabras son idénticas a las que componen el nombre del Sigurat, una pirámide de 7 niveles, el Sigurat. Eso es arquitectura de los Anunnaki, que fue el rasgo dominante de la antigua Babilonia, llamado el Esagila, que significa casa cuya cúspide está elevada. Les voy a poner una foto cuando edite el vídeo, cuando publique el vídeo, le voy a poner una foto de cómo era o podía ser la residencia de Marduk, el Esagila. Los textos bíblicos y mesopotámicos, basados indudablemente en una crónica original sumeria, bíblicos, recuerdan que hablábamos al principio, los textos bíblicos y los mesopotámicos de Beroso tenían la misma cosa, y se dicen, tiene que haber un documento común a los dos. Ahora ya al final él retoma lo mismo, dice: los textos bíblicos y mesopotámicos, basados indudablemente en una crónica original sumeria, concluye Secharia Sitchin, nos cuentan así el mismo incidente, el intento frustrado de Marduk por evitar la transferencia de la realeza de Kish a Erech y Ur, porque habían dejado de lado a Babel. Y Secharia Sitchin dice: ¿por qué eso sucedió? Por el hecho de querer construir ahí en Babel una torre de lanzamiento. Por eso fue dejada de lado, no se le dio el reinado, porque ¿quién daba el reinado? Ya se lo dije, en Lil, él era que elegía a quién iba a ser el lugar, o sea, el hombre poderoso, el rey. Entonces no se lo dio a Marduk, porque Marduk se le rebeló, le iba a construir una base de lanzamiento ahí en su propio territorio, entonces no le dio el reinado. Por eso pasó de Kish a Erech y después a Ur, no de Kish a Babilonia, como estaba como decía el Génesis.
Dice, nos cuentan esos textos comunes, así el mismo incidente, el intento frustrado de Marduk por evitar la transferencia de la realeza desde Kish a Erech y Ur, ciudades destinadas a ser centros de poder de Nagnar-Sin, hijo de Enlil, y de sus hijos y descendientes, y por hacerse con la soberanía para su propia ciudad Babilonia. Entonces Marduk quería el poder para él en Babilonia, el poder que tenía Enlil, comandante en jefe de todos ellos aquí en la tierra. Sin embargo, en su intento, Marduk puso en marcha una cadena de acontecimientos repletos de tragedias. Marduk provocó unos acontecimientos, unas tragedias, con esa actitud de querer construir ahí en su ciudad, en Babil, una torre de lanzamiento. Provocó guerra y él tuvo que refugiarse en esa guerra huyendo de Ninurta. Tuvo que refugiarse entonces en esa gran pirámide ahí que está en su región, que era Egipto, ¿no? La región de su padre Enki. Ahí se metió ahí, y como pasó antes en la primera guerra y en la segunda guerra, pues los enemigos que son de él, que son Ninurta y su gente, los rodean, entonces ya usted está preso. Como pasó con los del regimiento Azov, ahí de esos nazistas ahí en una ciudad de Ucrania, ¿no? Esos asesinos que son salvajes, son fanáticos nazistas, ¿no? El regimiento Azov. Se metieron todos en una antigua base ahí de fabricación de químicos, ya desde que no producía más una central nuclear ahí. Se refugiaron ahí, los rusos los rodearon pronto, ya están. O le quedan dos opciones, o rendirse, salir, o morirse ahí de hambre. Se metieron en su propia celda. Eso hizo Marduk. Huyendo de Ninurta, se refugió en la pirámide, pues ya está preso, está rodeado. Le cortaron el agua, le cortaron la luz, como decimos hoy, y casi muere ahí. Entonces a él se le llamó el prisionero de la pirámide. Dice Zecharia Sitchin, no hay duda de que se encerró vivo a Marduk en la montaña tumba. O sea, la pirámide grande, la mayor, se le convirtió en su tumba, ahí preso. Los textos que se han encontrado y traducido así lo atestiguan. Otros textos mesopotámicos arrojan luz sobre la naturaleza de su delito. Y todos juntos, estos textos nos permiten llegar a una reconstrucción plausible de los acontecimientos. Desterrado de Babilonia y Mesopotamia, Marduk volvió a Egipto y se estableció en Heliópolis, potenciando su papel como centro de culto, la ciudad de Heliópolis. Es un nombre griego que el original no es Heliópolis, es un nombre que los griegos le pusieron a esa ciudad en griego, ¿no? Heliópolis. Potenciando su papel como centro de culto de Marduk, al reunir sus objetos personales celestes en un santuario especial. Ya tuvo que huir de Babil, pues se le destruyeron el proyecto y se fue otra vez a Egipto, donde hacía años que había abandonado el poder. Lo ocupaban otros. Y entonces toma como centro esa ciudad, que en griego se le llama Heliópolis, y lleva sus cosas personales ahí, su nave espacial que él tenía y todas sus cosas la deposita ahí y se convierte como en objeto de veneración para la gente, en Heliópolis. Desterrado de Babilonia y Mesopotamia, Marduk volvió a Egipto y se estableció en Heliópolis, potenciando su papel como centro de culto, o sea, dándole fuerza a esa ciudad como centro de culto porque él fue a vivir ahí. Entonces ahí van la masa de terrestres bobos, convencidos de que era un dios, a pedirle favores, a rezarle, a llevarle ofrendas, porque ya se enteraron de que el Dios estaba ahí en su ciudad. Y es lo que hace la religión. Igual pasaba en la Edad Media, ¿no? Sabían que en tal lugar, decía un obispo, un de esos que le gustan agarrar dinero, que colocamos un pedazo del hueso de San Fulano allá
En tal ciudad iba un montón de gente fanático haciendo caminatas de kilómetros, llevando de todo, cabras, pollo, todo lo que tenían de comer, alimentos, dinero, a llevarle ofrendas a esa reliquia de ese santo para que le haga favor. En todos nuestros países se ven esas cosas, no es nada nuevo. Aquí también ya aparece. Se entera el terrestre que Marduk llegó de nuevo a su ciudad y se instaló en Heliópolis, llegó a su región en Egipto, y ahí va la gente entonces a hacer peregrinaciones, que lo ven como el Dios, ¿no? Se han creído el cuento, tantos miles de años. Entonces se establece en Heliópolis, que se convierte en un centro de peregrinación mucho tiempo después. Pero al intentar restablecer su hegemonía en Egipto, Marduk se encontró con que las cosas habían cambiado desde que se fue de allí, en su intento de golpe de estado en Mesopotamia, en Babil, construyendo la torre de lanzamiento y haciéndose con el poder total que tenía en Lil. ¿Y qué pasa cuando llega a Egipto, a su región? Ven, ahora se enfrenta a un hermano de él, que ya está ahí, instalado. Dice, aunque Tot, que es Ningisida, el que ayudó a crear a los terrestres junto con su padre Enki y con la media hermana de Enki, que es Ninmah, aquella que vino de Nibiru también. Ese Tot, ese Ningisida, que él encuentra a Ningisida ahí en el lugar de él, porque Enki lo nombró, porque Marduk se fue a Babilonia pensando que iba a agarrar el poder allá. Entonces abandonó Egipto y Enki nombró a Ningisida ahí, ese llamado Tot en Egipto. Y después que llega Marduk ahí en Egipto, con plan de recuperar toda su región, su poder, se enfrenta a su hermano, Tot o Ningisida, y lo expulsa de ahí. ¿Y dónde se va Ningisida con un grupo de sus seguidores, que eran africanos negros? Se va a Centroamérica, a Mesoamérica, que era territorio de su amigo Ninurta, del clan de Enlil, y lo deja establecerse en Mesoamérica. Por eso que se encuentran en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en esos lugares de Mesoamérica, sur de México, cabezas grandes hechas de piedra, con rasgos de africanos. Son los seguidores de Ningisida que llegaron allá con él. Y allá, como se le llamó a Ningisida, Quetzalcóatl, Gucumás y otros nombres que le dieron según la región de los indígenas que vivían allá. Es el mismo tipo que va allá. Por eso esas cabezas de negros allá, que todavía hay mucha gente de que llamado experto y volviéndose loco. ¿Y cómo que se construyeron estas cabezas de negros africanos aquí? Si esto supuestamente era territorio de indígenas. Se meten unas teorías estúpidas porque no leen los textos antiguos y ni creen en ellos. Y Secharia Sitchin fue y visitó esas caras allá, con una perfección que solo los Anunnaki lo podían hacer con la tecnología que tenían, diseñar una cara en piedra. Allá están, esos son los negros seguidores de Ningisida, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Ya se los expliqué por qué los terrestres decían la serpiente emplumada, le llamaban a Quetzalcóatl, o a Toc, o Ningisida. Porque ellos veían como la nave de él se elevaba y dejaba una estela de humo que con el viento se iba distorsionando como si fuera una serpiente, y la cabeza era la nave. Emplumada, tiene plumas, puede volar, elevarse como un pájaro. Por eso le llamaron la serpiente emplumada, era él en su nave, que ellos lo veían y se iban, elevándose en el espacio. No es nada extraño, señores, todo normal. Solo hay que saber explicar las cosas y no confundirlas con esos expertos europeos estadounidenses, porque solo buscan desinformar con la terquedad de ellos. Y entonces llega ahí a Mesopotamia, a Egipto, Marduk, expulsado de Babilonia, de Mesopotamia. Dice, aunque Tot, según parece, no planteó una lucha por la supremacía, y Nergal y Gibil, que son hermanos de Marduk, hijos de Enki, estaban lejos del centro de poder, un nuevo rival había aparecido. Mientras tanto, ¿quién? Dumuzi, que moraba ahí en esa región de Egipto, en el Alto Egipto. Hijo menor de Enki, cuyos dominios tenían fronteras con el Alto Egipto.
estaba mostrándose como un pretendiente al trono de Egipto, pero Marduk llegó a reclamarlo. No, aquí eran mis territorios, ustedes me los devuelven. Y se encuentra con esta situación, uno de sus hermanos está ahí en el trono. En la próxima lectura vamos a seguir leyendo qué pasó entonces en esta lucha por la vuelta de Marduk a su región en Egipto, antigua región, y el conflicto que se da entre él y algunos de sus hermanos por la supremacía en esa región. Ahí ven, ellos siguen luchando por el poder y los territorios. Hasta la próxima lectura, esperamos que esto le haya ayudado a todos los que nos ven. Ven ustedes como en medio de los videos intentamos adaptar las cosas a la realidad nuestra, diaria, para que estas lecturas no se queden como hacen los europeos, no, que son leyendas antiguas, que son mitologías, son cosas actuales, son historia nuestra de la que podemos aprender el día de hoy. En el pasado está el futuro, como decía Enki. Gracias a todas y a todos por esta atención. Hasta la próxima lectura.